otro tema es no solamente el poder concentrado de la capital, incluso, sino el poder concentrado también de los grandes centros electoralmente. Es decir, hoy en Por el día, voto directo. claro, Claro. hoy en día Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Capital Federal te definen cualquier tipo de elección en la Argentina. No le podés ganar por más que lo sumen todos los otros con los distritos chicos. ¿Y esto no lo vieron ustedes? ¿No lo podían ver? ¿No podían disentir Sí, en este tema? hubo disensos en eso, sí hubo disenso entre el voto directo y no. Había una gran... Lo que pasa que el voto indirecto había fomentado mucha corrupción en la historia institucional del país. Se compraban los electores, la provincia de Corrientes venía con unos ejemplos, que fue la reforma de la Constitución provincial, que le compraron el colegio electoral, no la reforma, para elegir gobernador. Uno que todavía está desaparecido, dicen que está en Paraguay, no sé dónde está, bueno, está el Bruso, me acuerdo que era el apellido, o Ruso, no sé cómo era. Bueno, yo creo que había una gran onda en ese momento, inclusive doctrinaria, que estaban de acuerdo en que el voto fuera directo. Pero yo recuerdo que dije ahí que le rendía homenaje al sistema indirecto y que Estados Unidos funcionaba. Los colegios electorales de los estados. Estuvimos juntos en Estados Unidos, ¿te acuerdas de las elecciones? Sí. Los colegios electorales. Los colegios electorales funcionan tranquilamente. Cada uno de los estados. De los estados eligen sus electores. ¿Y políticamente cambió algo en el país después de la convención o no? Mirá, acá hay algunas posiciones que dicen que esta es la mejor constitución del mundo, otros que te dicen que no sirve para nada. Yo creo que hay algunas cosas que son interesantes, por ejemplo, que yo no las tenía tan en claro. Por ejemplo, la incorporación de los que el 75 y se hizo 22 de los pactos internacionales sobre derechos humanos. Si bien sobre la Convención de Costa Rica y todo esto, ya la parte dogmática nuestra lo tenía, pero la Convención de los Derechos del Niño, entonces hay fallos de la Corte que mencionan mucho, toman como fuente, eso creo que ha sido importante. Yo creo que si algún día esta Constitución se va a destacar por algo, ha sido por la incorporación de los tratados de derechos humanos, ¿no? que ha sido importante en todas las materias, que se pueden incorporar todavía, ¿no? Y una gran deuda, los derechos de los adultos mayores. Yo creo que no lo vimos a eso en ese momento. Había varios proyectos presentados, pero no le dimos la importancia de la cantidad de viejos que iba a tener la Argentina a corto plazo y que va a tener, y que están desamparados por el Estado. Todos, con jubilaciones paupérrimas, con falta de condiciones para salud, sin lugares que puedan pasar sus últimos años. O sea, que acá la parte de la tercera edad totalmente abandonada por el Estado. ¿Y fue ejemplo de convivencia política o no? No, más allá del pacto de Olivos, ¿no? Porque vos citaste... Yo creo que sí. Vos citaste un momento muy fuerte que fue el 2001, ¿no? Eso fue. Una semana de 5 presidentes, no sé qué país aguanta. Yo la viví en Buenos Aires y no quisiera vivirlo de nuevo. Es decir, pudo haber sido el prólogo de decir, bueno, ver en el mismo debate, en la misma silla, a Rico y Alfonsín. Por ejemplo, aquel que se había levantado contra un presidente. Primero, fue el parlamento más democrático y más pluralista de la historia argentina. Ahí estuvo desde Rico, que lo nombraste vos, hasta la izquierda de Barcesat, que venía del Partido Comunista, bueno, ahora es K, pero venía del Partido Comunista, ¿no es cierto? Más algún otro frepaso que estaban en una izquierda más radicalizada. Pero se convivió, se convivió. Yo he hecho muchos amigos y amigas así a través del trabajo en común y de todos los sectores, ¿no? Y lo pruebo ahora que me dije y de convivir la dirigencia política con convencionales que no provenían de la política. Bueno, un ejemplo de Nevares, que se fue enseguida junto con la secretaria que dijo, yo esto no lo voto, no pudo estar sometido. La primera o segunda sesión se fue. Cuando se votó el reglamento dijo, yo no puedo votar un paquete entero por sí o no, pero hubo gente que provino de los sectores medioambientalistas, médicos, abogados, no solamente dirigentes políticos, ¿no? Como que fueron a hacer su aporte a la religiosos, por ejemplo. Sí, había de todo. Académicos, que fue. Y en realidad yo creo que la convención en eso se atomizó un poco. Cada uno
la noche, se reunían cada uno por su lado, ¿no es cierto? O sea, nosotros hacíamos algunas convivencias con algunos justicialistas, algunos radicales que salíamos a cenar, pero por casualidades, ¿no? Está bien. Porque si no, los provinciales íbamos para un lado. Sí. Y después de 20 años, bueno, y específicamente lo que fue el tema central, que fue la reelección, te pregunto, ¿la Argentina es un país que está preparado para aguantar, digamos, largos periodos presidenciales? No. Digo, porque la historia te demuestra el desgaste del poder con Perón, el desgaste del poder de Irigoyen, con Menem, bueno, y en fin, el desgaste del poder en la actualidad, con casi una década. Terminan muy mal los reelectos. Es decir, eso no fue, no haber visto eso. Inclusive, bueno, nosotros, era uno de los factores votarlo en contra, ¿no? Así lo hicimos porque tuvimos que votar todo el artículo para votar en contra de la reelección. Y advertimos porque nosotros creemos que Alberdi tenía mucha razón y había introducido 6 años sin reelección, o sea, pasando un periodo. Porque, ¿cómo se plantea la cosa? En 6 años, el primer año es para afianzarte en el poder. Segundo, tercero, cuarto y quinto gobernás, y el sexto electoral. Te vas preparando la despedida, ya porque no volvés. Pero gobernaste 4 años. En cambio, en este es primero para sentarse en el poder. Gobernar el segundo y el tercero tenés que prepararte para la reelección. Entonces gobernaste 1 año. Después vos me lo sumás. ¿Por qué es fundamental esto? Porque en estos 4 años vos no tenés que hacer políticas demagógicas para quedar bien con nadie. En cambio, si vos buscas tu reelección, tenés que aplicar políticas, así surge populismo, ¿no es cierto? Política demagógica, populista, ir a contramano por ahí las realidades que demanda las políticas que demandan las realidades, ¿no es cierto? Y así viene la gran bacán. Todos salen eyectados. Sí, bueno, terminó mal de la Rúa, terminó mal Menem. Terminó mal, sí, Argentina ganando una elección, pero teniendo que renunciar. Fíjate lo que a mí me llama la atención, y yo cada vez cuando... Es decir, me parece que hay un desgaste muy grande del poder, digamos, desde el punto de vista de la interpretación de la gente también, ¿no? Porque la gente ya busca algún tipo de cambios. Ansiosamente. Busca algún tipo de cambios. Sí, el desgaste es muy fuerte. Fíjate vos que yo cuando veo que asume un presidente en Chile o en Uruguay y que en la ceremonia están los otros expresidentes, inclusive colocándole la banda, el bastón, sea de otro partido, soy presidente. Escucha, a mí acá no se lo puede ni nombrar. Entonces, ¿acaso nos pasa algo a nosotros? Tenemos algo, yo te digo por eso. No sé si somos republicanos, si somos federales. Nosotros tenemos, no te olvides que tenemos antecedentes monárquicos muy fuertes, ¿no es cierto?, de la colonia. No es Estados Unidos que se hicieron. Nosotros tenemos antecedentes, hemos sido súbditos de la colonia también, y todo eso se fue un poco, me parece, desgranando hacia abajo con esa cultura y la gran cantidad de golpes de Estado que eran gobiernos unitarios. Claro, lo que uno le cuesta entender es que hasta no hace muy poco tiempo, desde diversos sectores de opinión, se decía hay que dejar terminar el mandato de Cristina, como diciendo... Sí. Decían que el Papa lo había dicho. Claro, como diciendo, bueno, un presidente tiene que llegar con muletas a entregar el poder. Yo no sé si el Papa lo habrá dicho o no, pero yo me acuerdo cuando fue ella por primera vez en la célebre anécdota del mate, decían que había hecho cuáles eran los pasos para que pudiese terminar y que aconsejaba a los otros visitantes que fueron después que había que hacer lo imposible para que termine Cristina. Y eso quiere decir que hay un peligro. Hay un peligro que no termine, o había peligro, no sé. Creo que tienen que terminar, tienen estas cosas. ¿Qué decía Balbín en su momento? Hay que llegar aunque sea con muletas, porque se caían los gobiernos. Sí, tal vez ha sido un error esa reelección, fue una cuestión coyuntural en aquel momento, porque bueno, estaba absolutamente explícita la vocación en aquel momento del menemismo de seguir. Sí. Y seguir otra vez todavía. La re todavía estaba, sí. Bueno, va a haber una movida en Santa Fe, van a venir convencionales en Santa Fe. Sí, van a venir, ya tenemos como 80 ya. Sino que como todos los argentinos somos remisos a contestar. Entonces después encontramos con 100 y pico acá que desbordan todo el asunto. Nosotros vamos a hacer por primera vez en la historia institucional del país convencionales constituyentes que reformaron una constitución, se van a reunir a reflexionar sobre esa reforma que hicieron. Por primera vez en la historia institucional del país.
Por eso el hecho trascendental, hemos contado con el apoyo del gobierno de la provincia, de la Municipalidad de Santa Fe y de la Universidad Nacional Litoral. Sin eso no lo hubiéramos podido haber hecho. Cada uno en lo suyo. ¿Y esta reflexión para qué puede servir? Y yo creo que para orientar cada uno, determinadas cuestiones tenga que su tengan que ver con experiencia, nada la más interpretación que pueda hacer la hay Corte. convencionales que ya dicen, por ejemplo, que la gente del justicialismo, que lo ha dicho públicamente, que la figura del jefe de gabinete fue un error, que no funciona en este país, y era así, no iba a funcionar, porque era un engendro del régimen parlamentario meterlo en el sistema democrático. O sea, acá no gobierna Capitanici, gobierna Cristina. Sí. ¿Qué fusible puede ser Capitanici y Cristina? Nada. Y con Menem gobernaba Menem, ¿no es cierto? Y bueno, pero eso se puso, fue una idea de Alfonsín. Él creía que había que tener un fusible, que el presidente estaba sometido a muchos cachetazos de la sociedad. Y bueno, pero me parece que no anduvo ni va a andar. Bueno, pero ya hay gente que ha reflexionado en contra de eso. Y hay otros que no, que te dicen que son deudas del Parlamento, que ya se va a solucionar, que es importante. Discutiremos un rato, a lo mejor con pasión, y no hay que tenerle miedo a la pasión tampoco en la discusión, pero es importante porque, por ejemplo, se puede dar un ejemplo de civismo y de democracia, ¿no? Gracias. En esa época había mucho más democracia que ahora. Gracias, No, Willy, por favor, gracias a vos.